Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje. Y en esta mañana voy a enseñarles, les traigo una enseñanza en esta mañana, renovando el aceite de la unción. Renovando el aceite de la unción. Bendito sea el Señor. Dice así, Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es vida, tu palabra revive, tu palabra resucita, tu palabra trae cambio, tu palabra corta en el mundo espiritual, tu palabra abre camino, tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, martillo que quebranta la roca. Te alabamos por tu palabra en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Cuando la unción, esa presencia de Dios, esa comunión de Dios en nuestra vida, esa comunión que podemos tener con el Señor, cala tan profundo, pastora, que llega a los huesos. Dios mío. Porque a veces la unción puede llegar a la piel, la unción puede llegar a la mente, puede llegar aún a las emociones. Pero cuando la unción, la presencia de Dios cala tan profundo por la intimidad que podemos tener con Dios, por esos encuentros cara a cara con el Señor, cala tan profundo que puede llegar a los tuétanos y a los mismos huesos. ¿Qué no puede hacer esos huesos que parecen muertos, pero que están aún saturados de la presencia de Dios? ¿Cómo puede revivir lo que esté muerto alrededor de nosotros? Hay cosas que a veces están muertas, familias que no han venido, situaciones, finanzas, y cómo la unción puede calar y puede revivir aquello que toca tu vida o aquello que tú tocas y que trae vida. ¿Saben ustedes que la unción trae avivamiento? No hay nada como el fuego de Dios. La unción revive los muertos. La unción de Dios cambia las cosas. Y en esta mañana voy a enseñarles sobre el tabernáculo. Voy a enseñarles sobre el tabernáculo porque el tabernáculo nos va a hablar de nuestras propias vidas. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una tienda móvil. Y quiero enseñarles del tabernáculo para que entendamos que el tabernáculo somos nosotros hoy y que en nosotros, en un recorrido que vamos a hacer por el tabernáculo, nos vamos a ver nosotros mismos desde el día de la salvación hasta el día de la madurez en Cristo. Vamos a ver la salvación, la redención, vamos a ver la consagración, la santificación, vamos a ver la entrega, vamos a ver la gloria en el tabernáculo. Esa es tu propia vida y mi propia vida. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es una figura, una sombra que el Señor utilizó y lo permitió para mostrarle al pueblo que su presencia estaba con ellos. Es más, el tabernáculo era una tienda de campaña que se movía de un lugar a otro. No era algo fijo, se movía, ¿ok? Se movía. ¿Y se movía cómo? Se movía por la nube.
La nube, la presencia de Dios movía el tabernáculo. No era el hombre el que lo movía. Cuando la nube descendía, el tabernáculo se detenía. Esta tienda de campaña diseñada por el modelo del cielo. ¿Ok? Cuando la nube descendía, se detenía el tabernáculo, esta tienda de campaña. Cuando la nube se levantaba, la tienda se levantaba y caminaba. La nube seguía el tabernáculo de día y de noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Una cosa: la presencia de Dios va a lo largo de tu travesía contigo todo el tiempo. Ahora, no todo el mundo sabe detenerse cuando la nube se detiene, y no todo el mundo sabe caminar cuando la nube camina. Ahí está el problema. A veces nos queremos adelantar a la voz de Dios, o a veces queremos detenernos cuando Dios dice: no te detengas. Pero el pueblo obedecía a esa presencia de Dios. Como les dije, el tabernáculo era algo movible. Cuando el pueblo lo instalaba, ok, porque la nube se detenía, el pueblo lo ponía en medio del campamento. Alrededor de este tabernáculo movible, de esta tienda de campaña, alrededor se ponían las otras tiendas de campaña familiares. Pero en el centro estaba el tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda la vida familiar, toda la vida social estaba y giraba alrededor de la presencia de Dios. Tú no puedes llevar vida familiar, ni vida social, ni nada, si no tienes como centro la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar del encuentro. Así es lo que significa tabernáculo: tienda del encuentro del hombre con Dios, de la presencia de Dios con el hombre, ¿ok? Y esa presencia los acompañaba durante toda la travesía. Una nube de gloria durante el día, una nube de fuego en la noche, y ellos caminaban continuamente con la presencia de Dios. Algo lindo, mira lo que dice el Señor acerca de Moisés y de este tabernáculo. Éxodo 33, 8 al 11 dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo, lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba a Dios por su presencia. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Escuchen bien: cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, cara a cara, en el lugar de encuentro. El tabernáculo es una tipología de Cristo, ¿ok? Cada parte del tabernáculo nos habla del Mesías. Cada parte del tabernáculo nos habla de su gloria. Era una sombra, pero tenía un significado, un simbolismo. El tabernáculo del Antiguo Testamento es una sombra que iba a proyectarse hacia el tiempo de la gracia, diciéndonos que es Jesucristo mismo. Pero escuchen, el tabernáculo también no solamente tipifica a Jesucristo, sino tipifica tu vida y la mía. Porque nosotros somos llamados como cristianos, ¿sí o no? ¿Saben que la palabra cristianos fue introducida después que la iglesia comenzó? Al principio ellos no le llamaban cristianos, le llamaban discípulos. En algunas ocasiones al principio de la iglesia cristiana les llamaban los del camino. Y en Antioquía por primera vez a los discípulos y a los del camino les llamaron cristianos. ¿Saben lo que significa la palabra cristianos?
¿Saben lo que significa? ¿De dónde viene? De Cristo. Seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa Cristo? Cristo es griego, ¿ok? Christos. Y significa el ungido. En hebreo es Mesías. En hebreo es Mesías, que significa el ungido. En griego es Cristo, que significa el ungido. Ahora, cuando tú sigues a Cristo y te llaman cristiano, ¿qué te están diciendo? Los ungidos. Te están diciendo los ungidos. Cristo es tipología de ese tabernáculo. Cada parte del tabernáculo nos habla de la persona de Cristo. Por eso Dios lo permitió, porque era una sombra que iba a apuntar a la salvación, a la consagración y a la redención tuya. Pero al mismo tiempo el tabernáculo eres tú. Y cada una de estas partes del tabernáculo nos va a hablar de nosotros mismos, porque somos los ungidos, los seguidores de Cristo. Tú también eres ese tabernáculo. Tú también eres la casa, la morada de Dios. Tú también eres esta casa ambulante que se mueve por todas partes. La iglesia no es la estructura física, la iglesia eres tú. La iglesia, tú llevas la gloria va contigo en tu travesía de tu vida. La gloria te sigue, la gloria te detiene. Hay momentos en la vida en que te tienes que detener, porque la gloria te detiene. No puedes seguir adelante. Dios te pone obstáculos. Dios te dice: detente en el camino, tengo que tratar contigo. Otras veces Dios te dice: avanza, avanza, no te detengas. Avanza, no te detengas. Yo estoy contigo. Somos un tabernáculo andante. Somos una casa, una morada de Dios, tienda de encuentro. Recuerde, tabernáculo significa tienda de encuentro. Y Dios quiere que, como Moisés, tú tengas cara a cara un encuentro con Dios. Que hables con Él cara a cara. Dios no es un Dios castigador, ni un Dios que viene para condenarte. Él quiere establecer una relación contigo. Quiere hacer descender su gloria, como descendía la gloria en el tabernáculo. Y Moisés veía la gloria y hablaba con Dios cara a cara, como hablas tú con tu compañero. Mire, con tu compañero. No me engole a Dios. No me lo ponga con palabras sofisticadas. Habla como un niño, como habla cualquiera con su compañero. Mira a Dios cara a cara. Dile: heme aquí. Soy como un niño o una niña. Mira lo de lo que tengo necesidad. Padre, ayúdame en esto. Habla con Él cara a cara. Ten un encuentro con Él. La tienda del encuentro. La tienda donde Dios quiere llevarte a través de lo largo de tu vida en esta travesía. Pero Él no te deja solo. Él va contigo de día y de noche. De día y de noche, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. No nos podemos detener cuando Él dice que avancemos. Noviembre 7 del año pasado. Noviembre 7. Yo estuve ese fin de semana en Orlando. Una hermana me acompañó y vamos a una conferencia de mujeres. Y después iba a predicar en 2 iglesias. Así que yo iba, ¿verdad? Fui para allá por carretera. Y la hermana María Espuro me acompañó. Y el domingo en la noche, terminamos muy tarde, ministré en 2 iglesias. En la noche regresé por carretera. Debía haberme quedado. Pero bueno, yo tenía algo que hacer el lunes. Así que eran como las 7 de la noche, salí de Orlando. Era el fin de semana, hermana, de la tormenta tropical. ¿Recuerdan? Que entró a la Florida, a Miami. La tormenta tropical. Y yo vengo de Orlando enfrentando la tormenta a esa hora de la noche.
No se veía absolutamente nada en la carretera. Todo nublado. Absolutamente todo nublado. Los carros, los enormes, me pasaban accidentes en la carretera. El viento era tan fuerte que movía mi carro. Nosotros estuvimos orando todo el tiempo del camino. Difícil, hermanos. A veces era tal la lluvia y el viento que yo no veía absolutamente nada. Orando todo el tiempo. Pero qué bueno es que el Señor está con nosotros en nuestras travesías. Gracias a Dios que Él va con nosotros aún en los peligros. Llegué aquí, yo vivo en Broward, en Sunrise. Dejé a la hermana en su casa que vive en Flamingo y seguí para mi casa. La odisea empezó ahora. Cuando estoy llegando a mi casa, una cuadra antes de entrar en mi condominio, todo está anegado en agua. Digo, oh, pero ¿cómo ha llovido? ¿Y por qué aquí hay tanta agua? Dije yo. Terrible. Bueno, voy a entrar al condominio. Cuando entro en la cuadra del condominio, hay como 10 cuadras desde la entrada del condominio a mi casa. Como 10 cuadras. Cuando entro, todo está anegado en agua. Y el agua, cuando entro con el carro, me doy cuenta que sube para la rueda para arriba, de la rueda para arriba. Digo, bueno, esto debe ser a la entrada, que a lo mejor hay como una pequeña hondonada, y posiblemente cuando ya avance ya no hay tanta agua. Bueno, pues entré, más agua todavía. Y empecé a pensar, Dios mío, me puedo quedar aquí. Esto está fuerte, el agua está crecida. Y a veces cuando hay mucha agua el motor se apaga. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no te detengas, no pongas el pie en el freno. Oigan lo que me dijo el Espíritu Santo, no te detengas, no pongas el pie en el freno. Y seguí avanzando, el agua se hacía más profunda. Me di cuenta que todo el condominio estaba bajo agua. Era un río, hermanos, lo que había. Se habían desbordado los 3 lagos que están en el condominio mío. Los 3 lagos se habían desbordado. Era horrible. Y seguí avanzando. Y escuchen lo que yo empecé a decir. En el nombre de Cristo llego a mi casa. En el nombre de Cristo llego a mi casa. En el nombre de Cristo llego a mi casa. Era un papagayo diciendo esa frase. Y seguí apretando y apretando. Y el Espíritu Santo me decía, no pongas el pie en el freno. Yo no sabía por qué, pero el Espíritu Santo me decía, no pongas el pie en el freno. Y seguí avanzando. Llegó un momento en que de pronto miro y habían 7 carros delante de mí. Unos de esta vía y otros de la vía que yo iba. Todos paralizados en el camino. Todos con los intermitentes, los dobles intermitentes, diciendo, aquí nos quedamos varados. Algunos de ellos carros más grandes que el mío. Mucho más grandes que el mío. Y en un momento determinado frené un poquito. Dije, Señor, ¿qué hago? Como que era para intimidarse. Porque todos estos 7 carros están varados, ninguno ha avanzado, todos se han quedado. Y yo pensé, tener que pasar aquí la noche, ¿quién nos va a rescatar a nosotros aquí de este lugar? Ya eran como las 10 y algo de la noche. Y el Espíritu Santo me dijo, retrocede y entra por el otro lane. Por la otra parte de la carretera contraria, entra, pero no mires a los lados, no mires a los lados, mantén el pie en el acelerador y no pongas el pie en el freno, sigue adelante. Hermanos, comencé, aún viendo los carros varados, el agua llegaba por encima de mi rueda. En el nombre poderoso de Cristo llego a mi casa. En el nombre de Cristo llego a mi casa. Y seguí avanzando. Por un momento el carro me hizo así con lucecita. Y yo dije, en el nombre de Cristo sigo a mi casa. Llego a mi casa. Llego a mi casa. Y el Espíritu Santo me decía, no mires a los lados. Porque muchos grandes se han quedado en el camino. Muchos grandes se han quedado en el camino y muchos han puesto el pie en el freno.
Muchos han puesto el pie en el freno y no siguen cuando las dificultades se levantan. Cuando el COVID vino, cuando las iglesias se cierran, cuando las finanzas tambalean. No pongas el pie en el freno, hija mía. No pongas el pie en el freno. Este no es el tiempo de poner el pie en el freno, iglesia. Este es el tiempo de avanzar, en el nombre de Cristo. Llego a mi casa. ¿Y por qué el Señor me decía no mires a los lados? Porque a veces nos fijamos quién se quedó. Uno más grande que yo, imagínate, si yo soy más pequeña. Mi carrito es más viejito. A lo mejor me puedo quedar yo aquí. Pero el Señor me dijo, adelante. El que va contigo te guía de día y de noche. El Espíritu Santo nos guía en la travesía. Somos un tabernáculo andante. El poder del Espíritu va con nosotros. Hermano, no ponga el pie en el freno. No se detenga. Porque Dios tiene algo para ti. Y llegué a mi casa. Doblé, después de 10 cuadras, doblé. El agua seguía. Llegué a mi casa, había bajado un poquito más, pero yo estoy lejos de los lagos. Había bajado un poquito más, pero cuando me bajé, el agua me llegaba hasta aquí, hasta las rodillas. No pude bajar las maletas, las dejé en el carro. Cuando llegué a mi casa, alabé a Dios. Le dije, Señor, no sé cómo estoy aquí, pero aquí estoy. Tu mano me ha guardado, tu poder me ha sostenido. Tú me has dicho que no me detengas aunque vea a los grandes paralizados. Señor, no miramos a los lados, ni miramos al hombre, ni a los pequeños, ni a los grandes. Te miramos a ti y obedecemos la voz de tu comando. No te detengas, ni pongas el pie en el freno. Qué lindo es el Señor. El Señor habitará entre su pueblo. Lo acompañará durante toda la travesía. Porque el tabernáculo es un lugar de encuentro donde Dios se revela al hombre. Un tabernáculo movible. Y cada una de estas partes tiene algo que decirnos en esta mañana. El Señor dice, yo no habito en templos hechos con manos humanas. No, yo habito en tu corazón. Yo estoy en tu templo. Yo te guío. No importa el lugar donde estés ni las circunstancias que atravieses. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo de día y de noche. No importa las circunstancias. Así que el Señor quiere habitar y quiere manifestarse en esta morada. Miren, no solo la presencia de Dios habitaba en este tabernáculo, no solamente los acompañaba en la travesía, sino para qué el tabernáculo. ¿Y qué nos dice el tabernáculo en esta mañana? Escuchen, nos da la certera y la certeza de nuestra salvación, de nuestra redención, de la consagración. Y Dios se quiere revelar a nuestras vidas como nunca. Intimidad ahí hay en el tabernáculo, adoración y gloria de Dios manifestada. Les voy a hablar de las 3 partes del tabernáculo y someramente, brevemente, porque es un estudio profundo el tabernáculo, pero les quiero hablar de cada una de estas partes para que vean cómo tu propia vida entra dentro del tabernáculo, cómo tu propio caminar con Dios tiene que ver con este tabernáculo. Recuerden, es tipología de Cristo, pero también habla de ti y de mí, como templo, casa, ¿verdad? Morada de Dios andante en este mundo, Número 1, el tabernáculo tenía 3 partes. La primera parte, vamos a poner que sean la de ustedes, donde ustedes están sentados para que puedan entender. La primera parte era el atrio exterior. Se entraba al tabernáculo por una sola puerta. Aunque era una tienda de campaña grande, no habían 3 puertas ni 4 puertas, había una sola puerta.
Porque Cristo es la puerta. Usted no puede entrar por otro lugar. Las religiones del mundo dicen: te puedes acercar a Dios a través de Buda, te puedes acercar a través de Mahoma, te puedes acercar a través del movimiento de la nueva era. No, hay una sola puerta, ¿ok? Y se llama Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Entrarán y saldrán por esa puerta y hallarán pastos. Si entran por otro lugar, ladrones y salteadores son. Quiere decir, vienen con anatema, falsas doctrinas, herejías. Hay una sola puerta a la salvación y se llama Cristo Jesús. Para aquellos que me escuchan hoy por Facebook Live, una sola puerta a la salvación y se llama Jesucristo. No hay 3 puertas, 4 puertas, 5 caminos, uno solo. Y si por él entras, serás salvo. Así que una sola puerta. Cuando se entraba en el atrio exterior, que es la primera parte del tabernáculo, tenía 3 secciones: el atrio exterior, el atrio interior. Vamos a ponerlo aquí para que puedan entender: el atrio interior o el lugar santo, y después el lugar santísimo. Voy a hablarle primero del atrio. ¿Qué había en el atrio? 2 cosas había en el atrio: el altar del sacrificio, ¿ok? O el altar de la expiación. Eso era lo primero que encontrábamos: el altar del sacrificio o el altar de la expiación. Ahí se traía continuamente, estoy hablando del Antiguo Testamento, se traía continuamente un cordero o un palomo. Se mataba a favor del pueblo o de alguien que hubiera pecado, ¿ok? Se derramaba su sangre, el sacerdote recibía el cordero que la persona traía, la persona le ponía la mano al cordero en la cabeza, ¿ok? Porque sus pecados eran transferidos al cordero. Él degollaba el cordero, se recogía la sangre y después se sacrificaba el cordero en el altar del sacrificio. Esto nos habla de que tu pecado es transferido a un animal inocente. Él es muerto, derrama sangre para tú salir absuelto. Tipología. Hoy en día, Cristo es ese Cordero de Dios que fue inmolado. Tu pecado pasó a Él en la cruz. Tú saliste absuelto, libre, sin condenación. Él fue condenado y derramó su sangre para darte vida. Sangre. Sin derramamiento de sangre no había limpieza de pecados. Ahora, todos los años y continuamente había que traer corderos. Continuamente, cada vez que alguien pecaba, tenía que traer una ofrenda. Jesucristo mismo dice la palabra que vino una vez y para siempre. Mira lo que dice Hebreos 9:26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez y para siempre. Quiere decir que no hay necesidad de matar ningún animal como hacen los brujeros, los santeros, los hechiceros. Y ni siquiera para remisión de pecado. Lo hacen para su idolatría, sus conjuros y su obra diabólica. No. Cristo murió una vez y para siempre como el Cordero de Dios. Se presentó a sí mismo como la ofrenda. Y él mismo, como sumo sacerdote, vino y la ofreció. Mire qué interesante. Él es el sumo sacerdote que ofrece la ofrenda. Y él al mismo tiempo es el cordero, es la ofrenda misma. Qué lindo. Porque dice la palabra que nadie podía venir delante de Dios con las manos vacías. Así que él venía ofreciendo algo. Y se ofreció a sí mismo una vez y para siempre para quitar el pecado. Así que sangre en el altar del sacrificio. Al mismo tiempo, en este lugar era un altar de holocausto. ¿Qué significa altar de holocausto?
Un altar de holocausto es un altar de consagración, donde el cordero no solamente expiaba el pecado, sino se consagraba ese cordero a Dios y subía como un olor grato al Señor. Cristo en la cruz del Calvario, que es ese altar del sacrificio del antiguo pacto, es la cruz en la época moderna, en la gracia. Cristo se ofreció no solamente para expiar el pecado, para limpiarnos con su sangre, sino en una entrega, en una consagración total a Dios. Tú también tienes que entregarte. Tú entras por la puerta y lo primero, escuchen, vamos a hacer un recorrido en tu vida cristiana. Lo primero que es que tienes que venir a Cristo por la fe y recibir lo que Él ha hecho por tu vida para que tu pecado sea limpiado. Tú dices: Cristo, por la fe vengo a ti y recibo el don de la gracia, recibo la sangre del Cordero que me limpia de todo pecado, salgo absuelta porque el Cordero de Dios ha pagado por mí. Sangre. En segundo lugar, había otro objeto, que era la fuente de bronce o el lavacro. Era una fuente de lavamiento. Así que el altar, eso solo en el atrio, el altar del sacrificio, y la fuente, el lavacro de agua o la fuente de bronce. Antes de pasar a la fuente de bronce, déjenme decirles algo más del altar de la expiación. Tenía 4 cuernos. Miren qué interesante. 4 esquinas y 4 cuernos. Si por ejemplo había un asesino o un ladrón y andaba corriendo porque lo iban a matar, recuerda que el castigo era muerte. Así era en el Antiguo Testamento. Si una mujer adulteraba a un hombre, piedra contra ellos. Si un hombre cometía asesinato, lo perseguían y lo mataban a pedradas. Así era. Pero si un hombre, por ejemplo, mató a alguien y lo estaban persiguiendo, corría y si lograba entrar al tabernáculo y se agarraba a uno de los 4 cuernos, por ejemplo, venía del norte o del sur o del este o del oeste, que eso tipifican estos 4 cuernos, no importa de dónde venías, pero te agarrabas a uno de los cuernos, encontrabas misericordia y nadie te podía tocar. Esto nos quiere decir que Cristo ofrece salvación para los 4 puntos cardinales. Piensen de pronto en la cruz, hermano. ¿Cuántos palos tiene la cruz? Vertical y horizontal. Verticales, Dios reconciliándose con el hombre reconciliándose con Dios. El palo vertical. El palo horizontal, que significa la reconciliación de los hombres los unos con los otros a través del amor de la cruz. La cruz es reconciliación con Dios y con el prójimo por el amor que Cristo ha derramado. Tiene 4 puntas también la cruz. Así que si te agarras a la cruz y dice: Cristo trae salvación para mi vida, no importa lo que haya hecho, ni qué tan lejos me haya ido, ni cómo me persigue el hombre, ni la culpa, pero me agarro, me aferro a la cruz. Tengo vida, tengo vida, tengo vida. Así que ese era el altar del sacrificio. Sangre se derramaba. Pero estaba el lavacro, la fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos para luego oficiar delante de Dios. Y cuando terminaba, que sacaba las cenizas de las ofrendas que se habían quemado con las despabiladeras, venía y se volvía a lavar las manos. Lugar de limpieza. 2 elementos importantes tenemos aquí. ¿Cuáles son? La sangre y el agua. El agua, cuando el Señor nos dice que tenemos que nacer del agua
y del Espíritu, ¿recuerdan a Nicodemo? No significa que me voy a zambullir en una piscina, ni que voy a ir al río Jordán a zambullirme. Eso es importante que lo hagamos, es bautismo de arrepentimiento, ¿ok? Bautismo de arrepentimiento es aquel que usted va a las aguas bautismales, viene del griego baptizo, yo me sumerjo y yo estoy diciendo que yo he muerto a mi vieja naturaleza, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Morí y resucité juntamente con Cristo. Pero eso tiene que haber ocurrido antes en mí. Porque si yo me meto 20 veces en una piscina y me bautizo y no he conocido a Cristo, ni las aguas me han purificado, de nada me vale que me meta 20 veces en el agua. Eso es un acto religioso, un ritual de iniciación. Pero no tiene ninguna connotación en tu vida espiritual. Por lo tanto, tú tienes que experimentar eso primero en ti. Bien, ¿a qué se refiere el agua? Debemos nacer del agua. El agua que nos purifica. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Hablando de la iglesia que compró por precio, la novia amada, que hoy se está limpiando y vistiendo con lino fino, tú y yo. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en 5:26. Iglesia, yo te he llamado para santificarte, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Digan conmigo, lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué purifica la iglesia? Que te metas 20 veces en una piscina o en un río. Eso es un testimonio de que algo ocurrió en ti. Pero es un rito externo que no tiene significado si verdaderamente tú no lo has experimentado, los ríos de agua viva dentro de ti. Lavamiento del agua por la palabra. El Señor te lava con la palabra. Dos elementos importantes: agua y sangre. Esto es lo primero que ocurre en la vida cristiana, en el atrio exterior. La palabra te tiene que ir regenerando. Mira lo que dice también en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, oigan otra vez la palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración de una nueva vida. La palabra te va limpiando, te va transformando, te va cambiando. La sangre y la palabra, el agua de la palabra, el agua de su Espíritu te va transformando. Dos cosas primeras que ocurren en tu vida o pueden ocurrir si no han ocurrido. Ahora les voy a llevar a algo más profundo. Vayamos al Antiguo Testamento. Adán y Eva. El Señor puso a dormir a Adán y recuerda que sacó, bueno, si no hubiera sido dormido no lo hubiera podido sacar. Sacó de la costilla a la mujer. Porque a veces hay hombres que dicen, pero ¿qué es lo que me has dado, Señor? Pues es una bendición, hermano. Es una bendición. Algunos se quejan, pero es una bendición. Y cuando no la tienen, están llorando por una. Te ven algunos, ay Señor, ¿cuándo me la vas a traer? Bien, el Señor sacó a Eva ¿de dónde? De la costilla, del hueso, ¿sí o no? ¿Ok? Anestesia, por primera vez vemos al Señor como cirujano. No dejó marcas ninguna, qué lindo. No dejó ni una cicatriz. Los médicos de hoy, por muy aventajados que estén en la tecnología y en la ciencia, siempre hay una cicatriz. El Señor cerró, cogió la costilla y formó la mujer. Y el Señor le dijo, esta es varona, porque del varón fue tomada. Son uno. Hermoso. Ninguno de los dos había pecado. Eran inocentes, ¿sí o no? Cuando el Señor abrió el costado de Adán y sacó a Eva, eran inocentes.
Pero después pecaron. El primer Adán por pecado y Eva, ¿verdad? Hicieron caer la raza humana. Ahora viene el postrer Adán. En Romanos se nos habla del postrer Adán, Jesucristo. En el primero entró una simiente de muerte. En el postrero entra simiente de vida, incorruptible, vida eterna. ¿Ok? Con el postrero. Pero miren lo que le pasa al postrero. El primero tiene su ayuda idónea, ¿sí o no? Eva, su ayuda idónea. Será tomada de tu carne, de tus huesos serán uno. Pero el postrero no se iba a quedar solito. El postrero no se iba a quedar solito. El postrero también necesitaba su ayuda idónea. ¿Ok? Así que ocurrió algo tremendo en la vida de Jesús. Cuando Jesús muere, Jesús ya está muerto. Vienen los soldados romanos, se acerca el Shabbat, viernes en la tarde, a las 6 de la tarde comienza el Shabbat, día de reposo. No pueden quedar los cuerpos colgados en el madero, así que hay que bajarlo, tienen que estar muertos ya, porque no los pueden enterrar en el Shabbat. Llegan los soldados romanos al primer ladrón en la cruz, lo encuentran vivo, le dan un golpe tremendo en la rodilla, se las quiebran para que muera rápido, se asfixie y se muera rápido. Llegan al otro costado, donde está el otro ladrón, también está vivo, le dan un golpe, le quiebran los huesos, ¿ok? Para que muera rápido. Pero cuando llegan a Jesús, encuentran algo, que Jesús ya está muerto. De manera que no tuvieron que darle golpe en ninguna rodilla para quebrar sus huesos. Para que se cumpliera la escritura, así dice la palabra, que no quebrarían hueso alguno en el Mesías. Pero había que tener la ayuda idónea. ¿Y cómo se alcanzaba esa ayuda idónea? Pues viene un soldado romano con una lanza y le mete la lanza en el costado. ¿Y qué sale del costado de Jesús? Agua. Hermana, dígalo de nuevo. ¿Qué sale del costado de Jesús? Agua y sangre. Los dos elementos por los que entra la iglesia. Yo les pregunto en esta mañana, cuando una mujer da luz o pare, como muchos le dicen, ¿qué es lo que suelta esa mujer? Agua y sangre. La placenta y el líquido amniótico salen de esa mujer. En todo nacimiento vemos agua y sangre. Escuchen bien en esta mañana. La iglesia no nació para quitar un mito, para quitar un mito. La iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia fue empoderada en el Pentecostés. El Señor nos dijo: esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto y recibiréis ¿qué cosa? ¿Recibiréis qué? No les oigo, iglesia, ayúdenme a predicar. ¿Y recibiréis qué? Poder. Dunamis, dinamita. La iglesia fue empoderada en el Pentecostés, pero ya la iglesia estaba en el Calvario. Dio el Señor a luz la iglesia, la ayuda idónea. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el primer Adán y el postrer Adán? Fácil. ¿Por qué la Evita salió de la costilla y la iglesia viene de agua y sangre? ¿Cuál es la diferencia? La primera, no había pecado, Pastor Eliezer. No había pecado. Así que hubo un quebrantamiento de la costilla. La segunda, ya está el pecado en el mundo. Ya el pecado está polulando. De manera que la iglesia, para ser comprada, para nacer, tiene que ser redimida. Por eso tiene el agua y la sangre que entrar en el lugar. Porque ya
Para entrar en el plan del Señor, tenemos que venir tras la limpieza de la sangre y la purificación del agua, la palabra de Dios. Si no, no surge la iglesia. La iglesia ha sido comprada con precio. La iglesia ha surgido del agua y de la sangre del costado de Jesús. Ayuda idónea, ahora con la cual Él está desposado. ¿Sabían que la iglesia está desposada con Cristo? Es un contrato legal. Eso es lo que significa desposamiento. Según las tradiciones judías, se firmaba un contrato legal que decía que aunque esa mujer no estaba casada legalmente ni sexualmente, se habían establecido ninguna relación, ya estaba comprometida legalmente, y ese era su esposo y ella era su esposa. Desposada. Por eso el apóstol Pablo dice: los he desposado con un solo esposo, Cristo Jesús. Iglesia, los he desposado con un solo esposo. Hay un pacto hermoso, hay un pacto lindo, hay un pacto que se sellaba. ¿Saben cómo se sellaba el pacto? Con vino. El novio y la novia tomaban de la copa de vino y se sellaba el pacto. Y el novio iba a preparar habitación para la novia, para luego venir con sus amigos, ¿verdad?, a buscar a la novia. Eso duraba aproximadamente un año. Por eso la iglesia ahora se está engalanando, se está preparando para las bodas del Cordero. Pero ahora es la novia desposada, la ayuda idónea, la que está casada por pacto. Hay un pacto, hermano, que no lo podemos romper, un compromiso, un acuerdo. Por eso Jesús, antes de irse, tomó la copa en la Santa Cena y dijo: este es mi sangre del nuevo pacto. Está comprometido. Por eso dice: cada vez que ustedes participan de la cena, no lo hagan a la ligera. Ustedes están recordando que ustedes son la novia, la desposada, y hay un pacto. Señor, tú eres fiel a tu pacto. Cuando yo participo de la Santa Cena, yo estoy diciendo: tú eres fiel a mí, tú me amas, tú no me dejas, tú me bendices, tú estás conmigo todos los días. Ayúdame a mí como iglesia a ser fiel a tu pacto, a no traicionarte, a no ser infiel, a no ser desleal. Ayúdame a mí, Señor. Agua y sangre, agua y sangre. Miren esto, qué tremendo. Miren lo que dice la palabra con respecto al agua y la sangre. Juan 19, 33 y 34 se lo decía, pero para que sepan la cita. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ahora hay un texto tremendo en la palabra que me imagino que ustedes lo han leído y no lo han entendido. Nunca lo han entendido. Se los voy a leer. Dice así en Primera de Juan 5:8. 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ustedes no saben lo que está diciendo. El espíritu da testimonio, pero da testimonio también aquí en la tierra el agua y la sangre. ¿Quién la derramó para comprar la iglesia? Jesucristo. Eso nos hablaba el tabernáculo. ¿Qué era lo que ocurría en la primera parte del tabernáculo? Sangre y agua. Eso es lo primero que ocurre en tu vida con Dios. Él te lava con su sangre, por eso estás aquí. Por su gracia somos redimidos. Por su gracia podemos hoy entender el amor que nos tiene. Por su gracia entraremos, somos la ayuda idónea, la esposa del Cordero que camina junto a Él. Tenemos que serle fiel porque Él nos ha comprado a precio de sangre, y su agua, su poder de su palabra nos purifica. Segundo lugar, pasamos ahora al lugar más interno. ¿Qué?
Segundo lugar, estamos en el atrio exterior, el altar del sacrificio o altar del holocausto, la fuente de bronce o el lavacro del agua. Entramos ahora al atrio interior o lugar santo. ¿Qué hay ahí? Déjame ver, yo no sé si abajo me están viendo en Facebook, ¿me ven? No, entonces sigo aquí arriba. Porque quiero que lo escuchen. Escuchen esto. Había 3 elementos, ¿ok? Del lado de allá, vamos a ponerlo así para que lo entiendan. Del lado de allá está el candelabro de las 7 brasas o los 7 brazos, ¿ok? El candelabro o la menora, como lo dicen los judíos, 7 brazos. Al frente, frente por frente al candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición. 12 panes distribuidos en hileras de 6 y 6 en una mesa. Y aquí, pegado al velo, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. 3 elementos solamente en el lugar santo. Aquellos que ya recibieron la sangre del cordero y la palabra los está purificando, pueden entrar al segundo lugar. Vas a pasar ahora a una vida más profunda en el Espíritu. Vas a empezar a crecer en el Señor. Por eso les digo que el tabernáculo es un viaje a través de tu propia vida espiritual. Una jornada, un muestrario de tu propia vida espiritual. Entramos. Candelabro de las 7 brasas. Número 7, número perfecto. Número 7, los 7 días de la creación de Dios. Para que sepan lo que significa número 7. Número 7, los 7 espíritus de Dios. Que lo encontramos en Isaías 11:2. El que enciende el candelabro anda bajo la manifestación de los 7 espíritus de Dios. No es que Dios sea 7 espíritus, es que se manifiesta a través de, es un solo espíritu, pero manifestado a través de ¿qué? ¿De qué? Miren los 7 elementos del Espíritu de Dios. Escuchen esto. Número 1, reposará sobre Cristo y sobre ti también el Espíritu de Jehová. Aquí no hay menora, ¿verdad? No hay candelabro, se me olvidó traerlo. La brasa o el brazo principal del centro. Por cierto, la menora, los brazos no están desarticulados, uno desmembrado de otro. Todos están coordinados, pegados, apuntados a la brasa fundamental o principal. La del centro, el Espíritu de Jehová. 3 para acá y 3 para acá. Orden de derecha a izquierda. ¿Qué significan? Escuchen esto, se lo voy a leer por la palabra. Se encuentra en Isaías 11:2 si lo quieren seguir. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, la brasa fundamental. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. La brasa, el candelabro, significa que Dios, si tú lo enciendes, si tú entras en la presencia de Dios y le pones aceite a tu lámpara, conocimiento vendrá sobre ti, sabiduría, temor de Jehová, temor de consejo, temor de poder, poder de Dios sobre ti. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Algo interesante con la menora. La menora que estaba de este lado, vamos a ponerlo así para que puedan entender, las brasas, lo que tenía en el tope de cada una de las brasas para echarle el aceite, se inclinaba un poquito. Era el único objeto en el tabernáculo que daba luz. El único. No había otro objeto que diera luz. De manera
que si yo no le pongo aceite, como lo hacían los sacerdotes, alistaban las lámparas en la mañana, le ponían aceite y en la noche las prendían continuamente. No cuando le pareciera, continuamente. Si no había luz en la lámpara, todo estaba a oscuras. Hay gente que quiere saber la voluntad de Dios. Hello. Pero no le pone aceite a la lámpara, no hay comunión, no hay intimidad, no han entrado al lugar santo. Ahí se quedaron en el agua, en la puerta. Algunos están en la puerta todavía. Algunos están en el agua y en la sangre, pidiéndole perdón a Dios todos los días por sus pecados. Señor, mira, y la condenación, ahí están metidos en el atrio. Pero pocos empiezan a entrar en el lugar santo. Era el único objeto. Mañana y tarde se preparaban, se alistaban para dar luz. Curioso. El Señor se mueve entre los 7 candeleros. Dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis: yo me muevo entre las 7 iglesias, entre los 7 candeleros. Cuando el candelero está encendido, el Señor se mueve en tu vida. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Por qué el candelabro o la menorá se ponía enfrente de la mesa de los 12 panes de la proposición? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Mucho. Ay, tengo que bajar, tengo que bajar. Tengo que bajar porque es que me siento ahí arriba como que algo me falta. ¿Por qué? ¿Por qué se ponía frente a la mesa de los panes de la proposición? Escuchen, hermano. Si no hay aceite, escuchen en esta mañana. Si no hay aceite, no hay comunión, no buscas del Espíritu, no tienes intimidad con Dios, a solas con Dios, es tu tabernáculo, tienda de encuentro, lugar de encuentro con Dios. Escucha, si no hay aceite, no hay luz. Si no hay luz, no hay revelación. Si no hay revelación, no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Imposible. Entonces queremos oír. A ver, dime, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Porque no buscamos a Dios. No tenemos conocimiento y revelación de la voluntad de Dios. No venimos a la palabra, no le echamos aceite, no tenemos comunión. Mi templo todos los días, continuamente. No es cuando me guste. No es que el de domingo en domingo. Continuamente el sacerdote le ponía aceite, los alistaba, las preparaba. Para que el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de temor de Dios esté en mí. ¡Oh! Y lo que estaba al frente, la mesa de los panes de la proposición, Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es la luz del mundo. Pero tú también estás llamado a ser luz. Somos hijos de luz. ¿Cómo yo puedo entender la palabra? Pan de vida, pan es palabra. Ahí está, ahora les voy a hablar de la mesa de los panes de la proposición. Esto es tremendo. Pero ¿cómo yo puedo si no tengo revelación? ¿Cómo yo puedo entender la palabra si no le pongo aceite, no hay luz? Y si no hay luz, no hay revelación. Y si no hay revelación, no entiendo la voluntad de Dios para mi vida. A ver, ¿qué Dios? Señor, Señor. Y estoy así, buscando, Señor, ¿cuál será? Venga la palabra, métase en intimidad, conozca a Dios, póngale aceite a las lámparas. La novia le pone aceite para cuando el novio venga ya esté lista para las bodas del Cordero. Oh, y aunque a veces se puede cabecear y dormir un poquito por debilidades, como las 10 vírgenes, que las 10 se durmieron, por cierto, sin embargo, había 5 alistadas poniendo aceite en el contenedor para luego prender sus lámparas. El aceite es muy importante. La unción es muy importante. Mire, si es así que los pastores, hasta el día de hoy hay pastores en Israel. Yo tuve la oportunidad de ver las tribus beduinas, ver los pastores pastoreando. Ellos viven con las ovejas, huelen a ovejas.
Pero ¿saben ustedes que a veces las ovejas se meten en zarzales, entre espinos, y los cogen unos insectos, unas moscas, y le penetran por la lana, se le corren de la lana a la cabeza, se le meten por los ojos, por las orejas, por la nariz, crean unas larvas dentro, y de esas larvas se le van a la cabeza de las ovejas y las vuelven locas. Las ponen como locas. Las ovejas se dan golpe contra las rocas. Las ovejas se extravían por estos insectos que se le cuelan en las lanas. Por eso el pastor tiene el cayado. Una de las funciones del cayado del pastor es expurgar las ovejitas y sacarle las moscas y los insectos. O limpiar el camino de zarzas para que la oveja camine. ¿Saben lo que hace el pastor para evitar que las ovejas se vuelvan locas y se extravíen? Y que espíritus de tormento, escuchen bien, porque las atormentan, espíritus de tormento la atormentan en la cabeza. ¿Saben lo que hace el pastor? Las unge con aceite. Dice, ungirás mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Necesitamos el aceite de la unción, no solamente para tener revelación, no solamente para que el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de poder, de consejo, de temor de Dios esté en nosotros, sino también para cuidarnos del mismo diablo. Espíritus de tormento que vienen a atormentar la iglesia, tu pensamiento. Y el Señor te tiene que ungir tu cabeza con aceite. Así que el Señor anda entre los 7 candeleros. Bendito sea el Señor. Necesitamos aceite para que haya luz. La luz trae revelación. Hay gente que lee la Biblia y no entiende nada. Hay gente que lee la Biblia y no recibe nada. Hay gente que le cuesta trabajo leer la Biblia. Hay gente que le cuesta trabajo ir y tomar de la palabra. Prefiere que alguien le diga algo que comer del alimento. ¿Sabían ustedes que las ovejas son animales con un sistema digestivo poligástrico? ¿Qué significa esto? Ovejas con un sistema poligástrico. Significa, tienen 4 estómagos las ovejas. Son animales mamíferos y rumiantes. Las ovejas procesan los alimentos. Comen hierba, la mastican, la pasan al primer estómago, la devuelven, la siguen digiriendo y masticando, la pasan al segundo estómago, la devuelven, la siguen masticando, la pasan al tercer estómago, la devuelven y la pasan al cuarto. ¡Wow! 4 estómagos, porque son animales rumiantes. Tenemos que aprender a ser rumiantes. Señor, si no entiendo algo, revélamelo. Voy a masticarlo de nuevo. Revélame tu palabra, pon aceite en mi vida, trae luz, trae conocimiento. Tú dices que tú me darás si yo pongo aceite en esas 7 brasas. Significa el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor, de poder, de consejo y de temor del Señor y de inteligencia. Tremendo. Señor, dame de tu palabra, dame de comer. La iglesia hoy en los últimos tiempos está raquítica. Por eso vienen los vendavales y tú los ves que está así la iglesia. En estos últimos tiempos oímos de gente que se han apartado porque la iglesia se cerró, ya la gente se apartó. Como si mi fe dependiera de un edificio. Como si mi fe dependiera de estar aquí, cuando la iglesia está en todo lugar. Es un tabernáculo movible donde la presencia de Dios va conmigo. Y si no tengo las 4 paredes, busco a la hermana, al hermano. Hermano, nos vamos a reunir. En el nombre de Cristo nos cubrimos. El COVID no nos va a tocar. Y si nos tocó, gloria a Dios, seguimos adelante. No nos morimos, aquí estamos. Hay algunos que han muerto. Algunos han partido, algunos se nos han adelantado, aún hasta siervos de Dios, hermano, a cualquiera le ha tocado. Así que no nos actamos, al contrario, dependemos de su misericordia. ¿Ok? No nos podemos actar, cualquiera le puede tocar.
Pero estamos y debemos proclamar siempre la sangre del Cordero. Señor, aunque viniera a mi puerta la enfermedad, mira, úngeme con aceite fresco para salir sano de en medio de la tempestad, Señor. Porque tu nube me acompaña de día y de noche. Mi tabernáculo, tu presencia va en mi travesía conmigo, Señor. Bien, la mesa de los panes de la proposición. Curioso, era una mesa que había que traerla de afuera y ponerla adentro. Tenía 4 argollas y había que pasarle 2 varas. Usted dice, bueno, ¿por qué hay que traer? Son 12 panes. ¿No se podían haber traído los panes así? A ver, hermano, si yo le digo, va a haber una fiesta en la iglesia, usted trae los panes en una java. Usted no se complica tanto para traer 12 panes. Pero es que esto no es un problema de complicación. Esto es un problema de revelación. Y el Señor lo permitió por algo. Para hablarnos en el día de hoy acerca de estos famosos panes de la proposición. Eran 12, 6 y 6, tipificando las 12 tribus de Israel. Tipificando, escuchen bien, tipificando las 12 piedras que Elías tomó para levantar el altar. Si usted no tiene piedras, y mayormente la Petra, Jesucristo, la piedra principal, usted no puede levantar un edificio y usted no puede ser un genuino adorador. Necesitamos las piedras, el fundamento de la iglesia. Las 12 piedras, los 12 patriarcas. Por eso el apóstol Pablo dice, fundamentados, enraizados en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Wow, la iglesia está fundamentada en el Antiguo y Nuevo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Sus enseñanzas y la Petra, el ángulo principal. Petra, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mira, tú me dijiste, ¿verdad? Que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Jugó con una palabra semántica que significa, tú eres Petro en griego, eres una piedrecita. Pero sobre Pedro dice, yo edificaré mi casa sobre esta piedra. Y ahí la palabra griega no es piedrecita. Pedro, tú eres una piedrecita y yo levantaré mi iglesia sobre la Petra, sobre la roca que es Cristo. Wow, fundamento de la iglesia. El pan es fundamento, hay que comer el pan. Ahora, curioso, les voy a decir algo para que vean la revelación. 4 argollas, 2 varas, porque la entraban y la sacaban. Escuchen esto. La dejaban por una semana. Dice el Señor, ese pan estará delante de mí también continuamente. La palabra continúa en nuestros corazones. No podemos sacar la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra. La iglesia está fundada sobre la palabra. Ese es el fundamento de la iglesia. Escuchen esto ahora. La dejaban reposar por una semana. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor Eliezer? Ahí se quedaba por una semanita. A la semanita, el día de Shabbat, el día de reposo, sacaban ese pan y el sacerdote lo comía y lo reponían por otros 12 panes fresquecitos. Fresquecitos, porque la palabra siempre se renueva. Fresquecita. Tú no puedes comer pan del año pasado. Tú tienes que comer pan fresco. Pan fresquecito. Ahora, ¿por qué se quedaba una semana? Ahí estaba. En el lugar santo. Luz y revelación. En el tiempo de quietud del pan, la luz se encendía todos los días. Ese es el tiempo donde tú te metes con Dios a recibir palabra. Ese es el tiempo de quietud tuya y Dios.
Ese es el tiempo donde el aceite de la unción trae luz, la luz trae revelación y la revelación te muestra la voluntad de Dios o la palabra de Dios. En quietud, sin correr, teléfono apagado. Porque si usted está en la palabra de Dios y cada 3 minutos está viendo, a ver, Facebook me dijeron, me habló fulanito, Esperancetito me dijo, no, usted no está en la palabra. Retírese con Dios. Ahí estaba quieta. A la semana cogían los 2 palos, las 2 varas, se la pasaban por las 4 argollas y escuchen esto ahora, cargaban para sacarla y comerla. Usted carga la palabra. La palabra te alimenta y tú eres el tabernáculo de vida. Tú lo tienes que llevar contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, la palabra. Si tú no tienes palabra para darle a alguien al lado, es que no estás comiendo palabra. Si la palabra no sale de tu boca, jamás, es que no tienes nada por dentro. Estás raquítico. Estuve en Puerto Rico antes del COVID. Mira lo que me pasó en Puerto Rico. Fui a la graduación de un grupo de estudiantes. En la mañana di clases a otro grupo. En la tarde, como a las 5, era la graduación. Así que terminé la clase como a la 1, antes de tiempo, para invitar a todos a que fueran a la graduación de los estudiantes. Y la hermana que estaba conmigo organizando, yo andaba en su carro, habíamos llevado algunas cosas de comer para los estudiantes en la mañana, así que nos bajamos del carro, el carro se parqueó con la parte de adelante del carro hacia el frente, el maletero hacia atrás, parqueado donde está ¿cómo le llaman esto? Que ahora se me olvidó. El contenedor, lo que contiene el carro, o sea, parqueado marcha atrás. Yo me bajo del carro, cojo una de las bandejas para ayudar y cuando voy a salir no me doy cuenta que está el contenedor donde para el carro. Choqué con él, volé en el aire, hermano. No podía agarrarme de nada, volé en el aire. Entonces, para colmo, tratando de agarrar la bandeja, volando en el aire. Para colmo, choco con la acera. Había una acera. Más volé en el aire. La bandeja se me disparó por un lugar y yo salgo volando, hermano, disparada en el aire. Salgo contra una cerca de concreto con unos barrotes de hierro. Mi frente chocó contra el concreto y los barrotes de hierro. Mira, mi cabeza sonó como una bomba. Mi cerebro se estremeció. Yo dije, ay, mi cerebro. Usted sabe que el cerebro es muy importante. Si perdemos el cerebro, lo perdemos todo. Yo no pensé nada más sino en el cerebro. Ay, Señor, el cerebro. Porque, oiga, aquello fue... Mi cabeza se estremeció. Ay, mi cerebro, Señor. Mi cerebro. Miren. Y caí al suelo. Pero mientras caía en el suelo, ¿usted cree que Dios me dejó a mí ahí? ¿Usted cree que Dios no estaba conmigo ahí? Pero como yo llevaba la palabra. Una palabra. Escuchen, a veces tú te lees un versículo, hermano. Tú te lees una porción y a lo mejor no vas a ella continuamente. Te la leíste hace 1 año atrás o 2 años atrás. Y esa porción ni te acuerdas de ella, ¿no es verdad? Pero esa porción está en tu espíritu. Esa porción la digeriste. Esa porción fuiste como ese animal rumiante, como la oveja que la tiene guardada en el estómago y la sacas en el momento preciso para volverla a digerir. ¡Oh, Dios mío! Esa palabra, ¿sabe cuál fue la palabra? Una palabra que no es ni común, ni es una promesa que mencionamos todos los días. Está en el Salmo 118, versículo 13. Después supe que estaba ahí, yo ni me acordaba dónde estaba esa hora. Tú nos apenas, capítulo tal, versículo tal. Lo importante no es el capítulo y el versículo. Lo importante es la palabra sustanciosa. Me empujaste. Oiga, me empujaste con violencia para que cayese.
pero me sostuvo Jehová. Dios mío, esa palabra yo no lo hubiera buscado. No lo hubiera rebuscado en mi mente en ese momento. ¿Quién se va a poner a pensar en ese momento? Cuando estás cayendo, el cerebro se te está descomponiendo. Me empujaste con violencia para que cayese. Ese fue el enemigo. Estaba bien bravo conmigo, porque en la mañana yo había enseñado a los estudiantes acerca de el mundo de la batalla espiritual y la demonología. Lo descaracterizé al diablo esta mañana y él estaba bien furioso. Dijo, la voy a tirar y voy a acabar con ella. Pero no sabe, el diablo no sabe con quién se metió. ¿Con quién? Con una ungida. Yo soy cristiana, recuerden la palabra cristiano cuando lo digan la próxima vez. La palabra cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El ungido de Jehová. Oh, Dios mío. Pero me ayudó Jehová si no hubiera sido por el Señor. La cara se me puso como un mamey. La frente era así. Hermanos, que fue horrible. Yo le mandé fotos a unos hermanos. Pastora, ¿qué le ha pasado? Los ojos negros. Todos negros. Que fue era un golpe serio. Serio. Así hinchada como un monstruo. Ojos negros. Hermana, deme una bolsa de hielo ahí. A las 5 la graduación para allá voy. Si el enemigo cree que me iba a detener a mí, allá voy. ¿Te imaginas? Gracias a Dios que yo no tomaba mucha parte, porque ese adefesio parado ahí adelante con esa bolsa de hielo, esos ojos negros y aquel chichón en la cabeza, no, aquello no era fácil. Había un programa y bueno, sencillamente di saludo. Me puse la bolsa. Después, temprano al otro día me fui para el médico. Ok, el médico me hizo placa, me hizo un MRI allá en Puerto Rico. El médico se asombró, me dijo, oiga, usted no tiene una hemorragia interna solo por un milagro. Tu cabeza es horrible. Tú no te has partido la cabeza, muchacha, y mira cómo tú tienes esa cara. Ni una partidura, ni una hemorragia interna. Claro, parecía un adefesio humano, pero no importa, eso se va. Gloria a Dios que se va. La palabra se carga. La palabra se carga. La palabra se renueva continuamente. Tú no puedes vivir de lo que Dios te dijo ayer o antier, o de lo que el profeta te dijo. Hoy busca una palabra fresca. Recuerda, 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 recuerda. Oh, recuerda que el candelabro de las 7 brasas hay que ponerle aceite diario para que haya luz. Y si hay luz, hay revelación. Y si hay revelación, puedo conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Así que ahí tenemos la mesa de los panes de la proposición. No puedo ni subir, un momento. Es la saya. Vamos a echárselo a la saya, hermano, y no a la gordura. Así que el Señor se mueve en medio de sus 7 candeleros. La palabra nos sustenta, la palabra nos alimenta, la palabra nos nutre, la palabra nos defiende contra los ataques del enemigo. Hay que cambiar semanalmente esta palabra con los panes servidos. La comunión que no se debe interrumpir. ¿Saben qué significa panes de la proposición? Pan del rostro o pan de la presencia. Hello. Pan del rostro o pan de la presencia. Eso es lo que significa panes de la proposición. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Usted quiere conocer el rostro del Señor? ¿Usted quiere tener más de su presencia? Coma. Venga como Moisés. Le hablé de Moisés,
cara a cara cuando entraba en el tabernáculo y hablaba con el Señor como se habla con un compañero, de cara a cara. El pan del rostro o el pan de la presencia. Cuando yo vengo y como, Dios me está hablando. A veces Dios me habla, me redarguye, otras veces me alienta, otras veces me sustenta, otras veces me sacude, otras veces, ¿verdad? Me estremece la palabra. Pero el pueblo tiene que ir a la palabra. No hay como la palabra de Dios revelada por la presencia de Dios y en su presencia. El altar del incienso. Aquí está. Uno a uno, frente a frente. Y el otro aquí, al lado del velo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaba. Porque antes de que usted entre al lugar santísimo, y muy cerca del lugar santísimo, está el altar del incienso. ¿Qué significa el altar del incienso? Mira lo que dice Apocalipsis 5:8. Y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que mira lo que dice en Éxodo 37:8. Y Aarón quemará incienso. Es como una especie aromática que cuando se quemaba daba un olor agradable y subía. Cuando usted viene delante de Dios, mira lo que le abre la puerta al lugar santísimo. Mira que está cerca del velo. Le va a ayudar a entrar. Son las oraciones. Las oraciones. La iglesia no puede parar de orar. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Las oraciones de los santos suben. Usted no las ve, pero ahí están. Dios le oye. Si su oración no tiene estorbo, bueno, hay estorbos a la oración. Si usted no perdona, usted no puede ser perdonado. Tu oración no se va a escuchar. Si usted guarda resentimiento en su corazón, su oración no se va a escuchar. Si usted está peleado con su esposa o su esposo y no se han reconciliado, dice la Escritura. No tengo tiempo para enseñarles eso, pero todo eso dice la Escritura. Tus oraciones no se van a escuchar. Si tienes algo contra alguno y no vienes y te reconcilias con el hermano antes de venir a la presencia de Dios, tus oraciones no se van a escuchar. Así que es importante. Y cuando Aarón encienda, escuchen bien, tenía que ver las lámparas también. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, en la mañana las preparaba, en la noche ya las encendía, quemará el incienso. Así que cuando hay luz, pones aceite. Entras a la presencia de Dios, buscas la intimidad con Dios, entras en oración con Dios, le dices: Señor, revélame tu voluntad, revélame mi vida. Vengo en oración, vengo en lectura, me acerco a Dios en oración. ¡Wow! El incienso Dios lo recibe. Tus oraciones. Ok, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Que el pueblo de Dios ore. Rito perpetuo. Era un rito en ese tiempo, hoy debe ser un deleite. Un rito es algo obligado, algo constitucionario, algo que tengo que hacerlo por obligación. Pero cuando yo veo la oración como un deleite, mira, a veces si estamos débiles en la oración, busque a otro que lo anime. Busque a otro que lo anime. A veces nos cuesta trabajo orar, busque a otro. Y unos a otros se animan a orar juntos. Y se enciende la llama, cuando usted ora con otros. Miren eso. Esto nos enseña que la oración, el altar del incienso pegado al lugar santísimo, ok, nos enseña que la oración antecede la manifestación de Dios. Nos enseña que a mayor entrega, mayor incienso, mayor consagración, mayor nivel de presencia. Cuando usted esté más cerca ahí y usted empieza a orar, el nivel de presencia se acrecienta. Dígame si no.
aquellos que lo han experimentado, cuando usted está orando y empieza a buscar a Dios, el nivel de presencia en su vida se intensifica. Y por último, el lugar santísimo. Ay, qué lindo. Detrás del segundo velo había un velo. Por cierto, el velo era muy grueso. Nadie podía penetrar ese velo. El que lo penetraba moría en el Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, escuchen, y tenía que purificarse él, entrar bajo la sangre del cordero que había inmolado, había sacrificado y había esparcido en el lugar por el pecado del pueblo y su propio pecado, porque era pecador, una vez al año. Si entraba sucio, moría en el lugar santísimo, prohibido. Este era el lugar de la misma presencia de Dios. Ahí estaba el velo, nadie podía pasar. Qué lindo que ese velo un día se rasgó. Ese velo se quebró el día que Cristo murió. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó, se partió. ¿Y saben lo que significa ese velo? El propio cuerpo de Jesús que fue partido. ¿Saben lo que significa al abrirse el velo? Cristo es el propio camino. Mira, al partirse el velo, Cristo, que es el camino, nos abrió la senda para la presencia de Dios. Usted no podía entrar ni yo, pero ahora a través de Cristo entramos confiadamente. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 10:20 al 22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, nos abrió un camino vivo. Gloria a Dios. Y teniendo un gran sumo sacerdote, ya no el sacerdote que había que cambiarlo porque moría, un sumo sacerdote eterno que entró una vez y para siempre sobre la casa de Dios. Mira lo que dice en el 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, sin miedo ninguno. Entra la presencia de Dios. Ya no necesita un sacerdote que lo comulgue y confesarle a nadie los pecados. A él, las ofensas sí, a los hermanos. Si yo ofendo al hermano, yo debo venir y confesarlo. Perdóname, hermano, ¿verdad? Lo ofendí. Pero su pecado a Dios. Su pecado a Dios. El único que limpia pecado es Jesucristo. No hay ningún hombre. Venga a Dios, directamente a Dios. Él limpia. Recuerden, el agua y la sangre. Así que acerquémonos. ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Cómo? ¿Temblando? ¿Como entraba el sacerdote en la antigüedad? No. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios está conmigo, que yo voy a entrar a su presencia y voy a salir bendecido, voy a salir tocado, voy a salir prosperado, voy a salir perdonado, voy a salir absuelto, voy a salir enriquecido. En plena certidumbre de fe. Así que como mediador, Él abrió un camino a través del velo. Ya casi estamos terminando. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar gracia, alcanzar respuesta para un oportuno socorro. Confiadamente. ¿Qué había en este lugar santísimo? El arca del pacto. Simbolizaba la misma presencia de Dios. Escuchen, arriba tenía una tapa, el propiciatorio. Viene del griego kiper. Kiper es cubrir. Por eso la palabra Yom Kippur. Ustedes no han oído a los judíos diciendo Yom Kippur. Kippur es eso, cubrir, expiación, cubierta de pecados.
Ok, kiper, una tabla encima cubriendo. ¿Qué significa esta tabla? ¿Qué está cubriendo? La gracia de Dios, la cubierta, el kiper. Dios te cubre. ¿Qué cubre? La ley. La gracia está por encima de la ley. ¿Qué había dentro de esta caja de acacia llena de oro por afuera, tipificando humanidad y divinidad de Jesucristo? ¿Qué hay dentro? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Qué lindo. Porque en la presencia de Dios lo seco, lo estéril, lo infructuoso fructifica. Porque Dios te da el maná, no el maná temporal, sino el maná que es Jesucristo, el que descendió del cielo. Porque tienes tablas de la ley, no ahora escrita en piedra, sino en el corazón tuyo, que tú caminas con ella. Y la gracia de Dios te cubre. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tú eres transformado. Lo angelical se te manifiesta. Los querubines estaban ahí presentes en el kiper, en la tabla que cubría a esta caja de acacia y de oro. Qué lindo. Pero por último, esta caja también tenía 4 anillos. Porque la presencia de Dios se carga. La caja, que es la presencia de Dios, la presencia misma de Dios, aquella caja, el arca del pacto, la cogieron los filisteos y para ellos era ruina y juicio. Le vinieron tumores, enfermedades, se la pasaban de uno a otro por los pueblos. Aquí no queremos eso, aquí no queremos eso. Claro, porque la presencia de Dios para el mundo, como no la valora, como la blasfema, como no la tiene en cuenta, hay juicio para ellos. Pero para el pueblo de Dios es bendición. Cuando esta arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, recuerda qué pasó. 3 meses de bendición. Así que David le pidió perdón a Dios y dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo estoy tratando la presencia tuya como la trataron los filisteos, que la trajeron en una carreta con bueyes y que se sacudía y que no le daban valor a la presencia de Dios? Así que David le pidió perdón a Dios y dijo: Señor, y fue la escritura, y la escritura le dijo: los levitas, los sacerdotes, los hombres de Dios tienen que llevar la presencia de Dios en sus hombros. Así que ahora, para entrar a Jerusalén con gozo y alegría, la presencia de Dios tiene 4 argollas y le pasas 2 varas. Y así como se lleva el pan, se lleva la presencia donde quiera que vayas. El gozo del Señor, donde quiera que vayas, cargas la presencia. Tú eres el tabernáculo, hermano, el tabernáculo andante, el tabernáculo que camina. En estos tiempos el mundo necesita ver la iglesia caminante, la esposa de Cristo, la ayuda idónea, engalanándose con el gozo del Señor, llevando la presencia, alabando como entró David. Oh, trayendo el arca del pacto en regocijo y gloria. La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, porque la gloria de Dios quiere llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo.